¿Qué tal muchachos? Reciban todos una bienvenida. Hoy vamos a ver cómo podemos conectar el gestor de base de datos PostgreSQL con Django, ¿bien? En el video anterior se hizo un video tutorial, valga la redundancia, en cómo podíamos conectar lo que sería el gestor de base de datos MySQL con Django. Hago relevancia en esto porque los pasos siguen siendo los mismos, solo vamos a cambiar de driver, ¿bien? Entonces voy a explicar los drivers que vamos, los pasos, ¿vale? Los pasos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Creamos un entorno virtual, que es donde vamos a tener todos los paquetes del proyecto. Ya ves que lo podemos crear así o lo podemos crear de esta forma como está acá. Así se crea un entorno virtual. Activamos el entorno virtual. Dentro de mi entorno virtual lo que tengo es que instalar Django, que es el framework. Luego, cosa importante, y este es aquí donde radica la diferencia, es que yo tengo que instalar un driver o conexión que me va a servir de intermediario entre Postgre y Django, ¿bien? Y este driver se conoce, a ver cómo lo puedo pronunciar, Psycho 2, o bueno, aquí ustedes lo tienen, este driver. Bien, este es un driver, paquete, librería, módulo, como ustedes lo quieran llamar. Este es el que me va a permitir conectarme entre Postgre y Django. Instalan esto dentro de su entorno virtual. Luego, obviamente, vamos a crear un proyecto. Bien, este proyecto le ponen cualquier nombre. Cuando tengan ya el proyecto creado, vamos a ir al archivo setting de mi proyecto como tal, y en donde está el diccionario, que es la configuración para la conexión a la base de datos, vamos a colocar esto. Esto viene siendo la configuración o los parámetros de conexión a mi base de datos, ¿bien? Mi base de datos de Postgre, ¿vale? Entonces vean aquí una diferencia. En el video anterior aquí decía MySQL, ¿bien? Ahora dice Postgre y el driver como tal. Luego de eso, corren las migraciones, no van a crear migraciones porque no, pues no estamos declarando ningún modelo ni nada por el estilo, solo vamos a correr las migraciones por defecto y corren el proyecto como tal, ¿bien? Ya esto le daría como resultado, fíjense, aquí están algunas imágenes, ¿vale? Corremos la migración, corremos el proyecto y tendríamos la conexión. Y este viene siendo una parte gráfica digamos que este es un PGAdmin, que es para visualizar las tablas que están en PostgreSQL. Entonces, vean que aquí ya tengo una conexión como tal, ¿vale? Entonces, aquí yo tengo un proyecto desde cero. Este proyecto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, crean su proyecto como lo vimos. Luego dentro del proyecto así de sencillo pueden decir ustedes virtual en que es el nombre de la carpeta. Luego activan el proyecto. Un ejemplo, ¿no? Vamos a activar el proyecto. Recuerden que yo estoy en Mac, entonces aquí sería Active, ¿vale? Luego dentro de ese proyecto, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, instalar Django. Para esto dicen pip install Django. Ahora, luego de esto, vamos a instalar lo que sería el paquete o módulo que me va a servir para conectar este Postgre con Django. Ya lo tenemos listo. Entonces, si yo digo por lo menos pick phrase o pick phrase, aquí me dice, mira, tienes Django y tienes el paquete listo. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué queda? Ustedes se van al archivo URL, perdón, al archivo settings. Dentro de ese archivo se van a parar aquí donde está, digamos que los parámetros de conexión al gestor de base de datos, y van a colocar estos parámetros. O sea, no sé si está de más escribirlo, igual va a estar el link en el repositorio. Ustedes van y se copian estos parámetros. Estos parámetros van a cambiar. Bien, este va a ser siempre igual. Pero aquí es el nombre de la base de datos que ustedes tienen en Postgre. El usuario de Postgre. Ya ves que le pueden colocar, qué sé yo, root o Postgre. Este es mi usuario como tal. Una clave, si tienen clave. Y el host viene siendo localhost. Viene siendo localhost, perdón. Y el puerto 5432, que es el que trabaja por defecto Postgre, ¿vale? Luego de esto, que cambien esto aquí, van al gestor de base de datos que ustedes tengan para Postgre
y allí crean una base de datos y esa es la base de datos que van a colocar acá. Luego de eso, nada más lo que tienen que hacer es ejecutar las migraciones, es decir, por ejemplo, Python Manager Migrate. Bien, y listo. Esto ejecuta las migraciones en base a esta conexión que está acá, porque él va a ir y va a verificar si esta base de datos existe. Y si existe, todo, crea todas estas tablas, así como está aquí, crea todas estas tablas, bien, estas tablas en esa base de datos que es la base de datos que acabamos de crear, ¿vale? Entonces es un ejemplo bastante sencillo y básico que pues yo lo quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda, pues se pueden ver este video que es totalmente igual a lo que necesitan hacer acá. Solo que aquí obviamente estamos instalando lo que sería otro paquete y cambiando los parámetros de conexión. Pero obviamente tienen que ir ustedes a su base de datos, crear su base de datos, su usuario y todo esto y lo cambian acá, ¿vale? Entonces, pues nada muchachos, eso era lo que quería compartir con ustedes. Un pequeño video tutorial allí de cómo poder conectar Postgre con Django. Bien.